Saque de costado, pertenece a Guaraní. Ahorra hasta 30% con QR Crédito Sutameris, 25% con tarjetas Dinelco y hasta 50% con tarjetas Crédito PNF. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Con Banco cobras con QR gratis y te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. A ver, Núñez, la pelota para Juan, puso para Ramírez, va primero el portero, pelotazo largo arriba del arquero Ferreira de Recoleta, juega pelota a mitad de terreno, la pelota es una media, le van a cometer falta a Alejandro Silva, esto es falta, Alejandro, el árbitro dejó seguir, a ver, no, ahora sí retrotrae la acción, Víctor. Así es, tiene que retrotraer la acción y tiene que amonestar a Maidana porque claramente no disputó la pelota, se le escapaba a Ale Silva, lo tomó de la cintura, siguió Alejandro Silva, soltó la pelota y ahí evidentemente perdió la posesión. Así que la primera tarjeta es correcta de parte de Díaz de Vivar, el amonestado Alexandro Maidana. El lateral izquierdo está amonestado, Germán. Así es, el de Guaraní es el primero que ve la tarjeta amarilla en el partido. Muy bien, tiro libre para Recoleta. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Esa pelota se desvía en un defensor de Guaraní y ahora corresponde tiro de esquina para el Canario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es Silva el que le pega a Germán. Desde la izquierda. Muy bien, le va a pegar el capitán Alejandro Silva. Es tiro de esquina. A ver si empata. A ver si empata o no Recoleta. Vamos a ver si empata o no el Canario. Pelota en el aire. Va rechazo. Golpe de cabeza, pelota al medio del chiste Ferreira. Va la marca, sale Martínez. El rebote pertenece a Guaraní. Qué jugada de verle. Corrió, le pica larga esa pelota, marcó Garay. El rebote pertenece a Martínez, movió. Soltó, se equivocó. Sale Romero, juega para Recoleta a la derecha. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico se recibe filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Con Shelby Power podés viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil. Y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. Está ganando Guaraní, gana el partido por 1-0. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. En la intermedia, River San Lorenzo igualaron 1-1. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Productos Udiso, calidad Popasa. En la intermedia, Fernando y Resistencia empatan 0-0. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. ¡Arrebata el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Recoleta. Golazo, tremendo disparo. El golazo realmente de Brian Ferreira. ¡Qué disparo fuerte! Como un misil. Fue un misil. El remate de Brian Ferreira. La pelota al poste derecho del arquero legendario de Pérez. Golazo fuerte. Es así fuerte remate de Ferreira. Empató nomás Recoleta. Empató Recoleta. Festeja el Canario. En las tribunas la mascota que tiene Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? Qué lindo se pone el partido. Qué espectacular se pone el partido. Recoleta empató. Recoleta 1. Guaraní 1. Monumental. Qué bombazo de parte de Brian Ferreira, inatajable para el arquero Aldo Pérez, cruzado, imposible para el golero de Guaraní y todo gracias a la asistencia de Lucas Romero porque quedó un rebote dando vueltas en 3/4 de cancha. Me parece que salió mal Alexandro Maidana, se confió sobre su velocidad, no pudo llegar y ahí dejó descubierto ese carril para que Brian Ferreira ingrese más o menos al borde del área, saque ese misil. Repito, imposible para el arquero, lo empata rápido Recoleta, está muy lindo el partido aquí en Campo Grande. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 26 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indican Diego Iván.
Recoleta Guaraní, 1-1. Y su seguros, Chaco. Libertad goleó a Meliano, 4-0. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante, para el Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, podés ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000, la Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. 1-1 el partido aquí en Campo Grande. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar a nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! La pelota para el fondo, sale del fondo el equipo legendario. Suprimale, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participás. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rindes más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Golpe de cabeza de Lucas González offside. Arriba el cabezazo, pero qué buena acción en lo previo, Víctor. Exactamente, y estuvo cerca Recoleta en esta, aunque se anuló por posición adelantada, pero recuperó, en este caso presionando alto. Recoleta, error de Mansur, roba Hernán Pérez, Lucas Romero participa, centro de Brian Ferreira y cabezazo de Lucas González. Comienza a crecer Recoleta, ganó confianza después del gol y creo que Guaraní quedó algo aturdido después del tanto recibido hace minutos nada más. Muy bien, 1-1 el partido aquí en Campo Grande. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Velasca. Nuestra calidad es su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio para Garay. Levanta Garay, juega sobre punta derecha. Pelota sonando para Ferreira. Movió, soltó, no podía en esa zona. Pica larga, se le va, la pelota tiene. Ahora en los pies Aldo Pérez, sale por el fondo el portero legendario. Hay gol de Fernando de la Mora, Walter Pacheco abre la cuenta, minuto 26 de la primera etapa. Fernando de la Mora le gana Resistencia por 1-0 en la intermedia. Correcto, recordando que River en el primer turno y San Lorenzo empataron 1-1. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como Toliento. Fortinet, etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota al medio para Romero, juega esa pelota dejando suavecita, pelota sobre mitad del terreno, pone la pelota al Barón Pérez, movió, soltó, jugó, entregó, pelotazo largo arriba, va por el fondo, viene Barbote sale para Guaraní, deja con el pecho Ramírez, movió para el Cide, es una mano, pita el juez, tiro libre, dejó correr ahora y corresponde, saque de costado para Guaraní. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. 1-1 el partido aquí en Campo Grande. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Vamos a ver qué pasó, tiro de esquina, Germán. Así es, desde la esquina derecha va Mansur para pegarle. Muy bien, tiro de esquina, pertenece a Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el legendario. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-712-856. SPS, medicina prepaga con el respaldo de Comes y Par. El árbitro va a autorizar, espérame Juan, ya estaremos contigo marcando el tiempo de juego, pelota en el aire, el rechazo defensivo. Va cayendo para el Cides Benítez. Le pega esa pelota, levantó el balón dentro del área. Va marcando el de Recoleta y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. La tarjeta para quién, Germán. Para Iván Ramírez, jugada peligrosa, levantó excesivamente la pierna en esa disputa aérea del balón con Lucas Romero que se la llevaba con la cabeza, por eso ve la tarjeta amarilla, el 9 aurinegro, el segundo en lo que va del partido. Y creo que agregando lo que decía Germán, aparte de una posición peligrosa para la pierna, lo tocó un chiquitito. Quizás la entrada no es tan violenta, por eso no hablamos de una tarjeta de color diferente, pero no era una altura prudente para disputar, mejor dicho, la pelota. Entonces, la segunda amarilla también bien sacada para Iván Ramírez.
La pelota para Martínez, avanza Guaraní. Martínez movió, entregó para Barbote. Barbote a la derecha, corre el 3. Se mandó por arriba, la marca. Qué bien sale marcando Silva. Alejandro movió. El experimentado Silva juega otro experimentado como Hernán Pérez. La pelota de Pérez se equivocó Pérez. La pelota la marca de Benítez. Juega pelota al fondo, sale Manso. Unisal, sede central de España 330, Santarense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, con pizza, desayunar con camarada al mixto para el trenero para el infaltable fiambre primavera. La merienda, pancho, su pizza, calidad desde su origen. Libertad goleó a Melieno, 4 goles contra 0. A ver, ganó Ferfer. Falta. Acá es falta, lo tocan a Ferfer y pide tarjeta Víctor. Y hay tarjeta Víctor. Así es, amonestado Juan Núñez. No le quedó otro recurso que sostener a Fernando Fernández cuando ya se escapaba en dirección a gol. No es roja porque al lado mismo de Núñez estaba su compañero Luis Cardoso, así que tenía una última chance Recoleta. Otra cosa hubiese sido si ya quedaban solamente Fernando Fernández, Núñez y el arquero en el camino. Y me parece que la gente de Guaraní se dio cuenta de eso, por eso no hay tantos reclamos en esta situación. Aquí observando el monitor, sí, es de amarilla, no da para tarjeta roja esta situación porque, insisto, al lado mismo estaba Luis Cardoso como para salvar, ya que Juan Núñez no pudo cerrar. Repasamos el amonestado, Germán. Juan Núñez, el tercer amonestado en lo que va del partido, el primero en el equipo local. ¿Cuántos son los amonestados? Hacemos el repaso hasta ahora en el partido, Germán, ¿te parece? Sí, son 3 en total hasta ahora, Diego. En el conjunto local, Juan Núñez, el último de esta lista, y los de Guaraní completan ella. Son Alexandro Maidana y también Iván Ramírez, ellos 3. Muy bien, tiro libre, le va a pegar uno que sabe, le va a pegar Mansur. Sí, Víctor. Es Luis Cardoso, perdón, fue error mío. Luis Cardoso es el de la amarilla. Se me dio esa confusión allí al ver el monitor. Aclaramos, Luis Cardoso es el amonestado, no Núñez. Muy bien, le va a pegar esa pelota a Mansur. Le va a pegar uno que sabe Mansur. Tiro libre para Guaraní. Amarok B6, sin lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Redes arroba Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Tiro libre para el legendario. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Se demora la ejecución, tiro libre. Rosada App, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Hay llamado de VAR, Germán. Sí, está conversando Mario Díaz de Vivar con el árbitro VAR Marco Franco. Evalúan dos cosas, o una posible expulsión o directamente una posible falta que se haya producido dentro misma del área del equipo local. Hay que ver si la falta, claro, se produjo afuera o adentro o en la línea, Víctor. A mí me pareció que fue afuera, en la media luna, más o menos ahí donde están acomodando la pelota. Creo que esa no es la duda. Sí están revisando si es de tarjeta roja o no. Si a mí me preguntas, Diego, para mí bien con la amarilla, porque había otro jugador al lado. Pero también hay que considerar, y seguramente lo que están evaluando es, si no lo sujetaba Luis Cardoso, Fernando Fernández ya podía disparar al arco y ahí va a haber llamado, así que es posible roja. Le van a sugerir expulsión a Luis Cardoso desde el VAR a Mario Díaz de Vivar. Muy bien, aprovechemos y marquemos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. El árbitro va al VAR, Mario Díaz de Vivar. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCAT Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El árbitro sigue observando el VAR, lo llamó justamente Marco Franco. Veremos qué pasa en la acción de la jugada legendaria. Préstamo personal de Bancob para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancob crece desde la raíz. Agosto liquida de Bristol. Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Videa 8 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Germán, la roja, Germán.
Sí, cambia de color de tarjeta. En este caso, Mario Díaz de Vivar, tras la sanción de esta falta, en principio le había exhibido la amarilla a Luis Cardoso a instancias del VAR. Con indicación de Marco Franco, cambia y le exhibe la tarjeta roja a Luis Cardoso. Con esto queda con 10 jugadores en campo Recoleta. Y a mí me parece que con una amarilla era suficiente, porque había otro jugador que iba al cierre, Blas Medina. Había 1 metro más o menos de diferencia con respecto a la posición de Luis Cardoso. Indiscutible, es una jugada que probablemente algunos te digan sí es de roja, otros que se queden con la amarilla. Lo cierto y lo concreto es que Recoleta se queda con 1 menos, expulsado Luis Cardoso, reclaman todos y no es para menos. Esta situación altamente favorable el partido ahora para Guaraní. Le va a pegar Mansur, un tiro libre, Mansur, buscando el segundo, Mansur, quiere el segundo, le pegó, el rebote, el arquero. Tapó el arquero, pasó de todo, el árbitro pita falta, Víctor. Primero el remate de Mansur por bajo, aprovechó el salto de la barrera como para colocar el remate rasante, deja rebote Nelson Ferreira, atropelló Denis Rodríguez y me parece que en el último contacto cuando quiso puntear llega a tocar la mano del arquero de Recoleta, por eso queda sentido que esto es de mucho dolor. Se salvó el equipo canario en esta situación. Muy bien. Sí, Juan, seguimos contigo, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Desde Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Expulsado, Cardoso está con 10 en el campo de juego. Recoleta, minuto 37. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como talento. Cortina etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Sigue en el piso el portero Ferreira. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Descuentos de Mega App y Mega Web en Punto Farma. Hasta el 50% en productos seleccionados en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Fernando le gana Resistencia en la intermedia, gana por 1-0. Embutidos Franda, chorizo con queso, parrillero, patambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¿Qué pasa, Germán, con el arquero? Quedó dolorido en la mano derecha el golero Nelson Ferreira luego de lo que fue esa arremetida de Guaraní. Si no estoy equivocado fue Derlis Rodríguez junto con Barbote los que querían terminar la jugada con remate a gol. Justo ahí atrapó la pelota Nelson Ferreira y allí se produjo el impacto contra la mano derecha. Está siendo atendido por los médicos. La buena señal para Recoleta es que ya se puso de pie el golero, así que estaría para continuar. Se sacó el guante derecho justamente por el dolor que sentía, para que lo atiendan mejor también, así que ya está para continuar el golero Ferreira del Canario. Con la expulsión de Luis Cardoso va a pasar a jugar el zaguero central Lucas Romero, es decir, por lo menos hasta el entretiempo no va a hacer cambios Jorge González, pasa a jugar 4-4-1, Lucas Romero se mete de central junto a Juan Núñez y queda la dupla en el centro del campo Claudio Garay y Alejandro Silva. Así se va a reacomodar Recoleta probablemente hasta el final del primer tiempo. Muy bien, se repuso el portero Ferreira, será tiro de portería para Recoleta. A gusto con toda la adrenalina del rally, comprando 4 cubiertos Cubo, 20% de descuento, con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Que Recoleta Guaraní empatan 1-1. Y su seguros Chaco. Fernando de la Mora le gana Resistencia 1-0 en la intermedia. Posgrados, medio becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info undive.edu.py, Undive, educación para un mundo en evolución. Mil y empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y empeño. Avanza Guaraní, el centro largo por arriba. No pudo Ferfer, la marca al medio, sale Alejandro Silva, juega para Recoleta. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-700.
267. Seguinos en Instagram como Pemay Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. La pelota para el fondo sale Guaraní con Saracho. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Y en el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tiro libre para el legendario. En San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Blanquelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, Hierros. Compra cortos edición limitada Albirroja Short y Beauty. Participa por un bicicooler lleno de productos. Short y Beauty, sponsor oficial del Albirroja. Tiro libre para Guaraní, Juan. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le pega esa pelota Maidana, le va a pegar tiro libre. Pertenece a Guaraní que busca el segundo. Antes que concluya el primer tiempo. Pelota negra en el cabezazo. El balón sobre zona derecha. A Martínez juega en esa zona Barbote. Barbote con la pelota pegadita al tiro de esquina, vuelve a ganar. Barbote movió, soltó, entregó y jugó. Juega para Benítez, movió a la punta derecha, gana. Insiste Deles Rodríguez, paró, levantó, no pasó nada. Pelota al fondo, Sonia Recoleta. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Minuto 42 del primer tiempo y esto termina. Tu vehículo quería tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y también una pequeña cuota de $450. Consultas al 097-440-809. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. De poquito termina la primera parte aquí en Campo Grande. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Shepore. A ver, Ramírez tiró. Gol, 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 gol. Guaraní, Iván Ramírez se mete el delantero joven que tiene la promesa, el equipo legendario, la promesa joven, se mete Iván Ramírez, que bien remató el poste derecho, remate colocado en ese ataque legendario, Ferfer. Bueno, si el primer gol de Guaraní fue asistencia de Ramírez a Ferfer, ahora la devolución, tomá, le dice Ferfer, hacelo vos, y le da nomás el pase, y remate bien seco, sequísimo el remate, cerca del poste derecho de Iván Ramírez, el delantero legendario, y pasa a ganar Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? ¡Qué partidazo! Guaraní le gana a Recoleta 2-1. Monumental. Se invierten los roles en esta jugada, pero se mantiene lo letal a favor de Guaraní. ¿Por qué? Esta vez fue al revés. Esta vez el pase lo hace Fernando Fernández. Primero mete el centro Alcides Benítez. Toque sutil de Fernando Fernández para poner de cara al gol a Iván Ramírez. Ramírez, en este caso, fino en la ejecución. Remate ajustado al palo. Nada que hacer para Nelson Ferreira. Y hay que decir, esta dupla se entiende bastante bien. Porque Ramírez muchas veces va al choque como para dejarlo liberado a Fernando Fernández. Y porque Fernando sabe que a veces Iván Ramírez va a picar y va a pelear todas las pelotas. Efectividad pura para el legendario, que pasa de vuelta al frente. Encima está 11 contra 10. Gana 2-1. Guaraní antes del cierre del primer tiempo. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo, dale Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad y trascendencia. Indica Diego Iván. Guaraní gana 2-1. Y su seguros, Chaco. Monumental. Le va a pegar Alejandro Silva. Tiro de esquina. A ver si empata el Canario. A ver si empata Recoleta. Pelota en el aire. No pasa nada. Tiro de portería para Guaraní. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. ¿Cuántos minutos se juegan, Germán? 4
4 minutos más, Diego. Va hasta el minuto 49 esta etapa inicial. Muy bien, la pelota para el fondo. Sale el equipo legendario con Saracho. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles y los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock, Stock Express y online stock.com.py. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Victory de punta a punta. Conoce más en victory.com.py. Guaraní gana el partido por 2-1. Fácil marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada y interesando las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Gana Guaraní por 2-1. Hace tu test drive en una Sanyang KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Ahorraste 30% con QR. Crédito Sudameris, 25% con tarjetas Dinelco y hasta el 50% con tarjetas crédito PNF. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Minuto 47. Ya termina primer tiempo aquí en Campo Grande, Juan. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Con esta victoria por ahora, suma 13 Guaraní, se pone a 3 de Cerro. Final de la primera etapa en la intermedia. Gana Fernando de la Mora ante Resistencia por 1-0. Con esta victoria suma 13. Guaraní se pone a 3 puntos de Cerro Porteño. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Ya termina la primera parte aquí en Campo Grande. Con Shelby Power podés viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. Imperdible ceremonia de inauguración ASU 2025 con Tiago PZK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Con goles de Ferfer y de Iván Ramírez, gana Guaraní por 2-1. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacobera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Ya termina la primera parte. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad papasa. Disfruta la Lactolanda, disfruta del yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Ya termina primer tiempo, Juan. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años. En 30 segundos, perdón Juan, en 30 segundos termina primer tiempo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! Ya termina primer tiempo, Juan. Sublimale te llevan a Fórmula 1, Sao Paulo y más de 70 premios. A tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Señoras y señores, se cierra primer tiempo. Guaraní le está ganando Recoleta por 2 goles contra 1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Germán en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es Velasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Víctor. Estamos acá en compañía del señor Jaime Guyari. Él es padre de Giuseppe Guyari, un juvenil que el otro día contra Olimpia dio una muy buena impresión, ingresó en el segundo tiempo y ahora de nuevo es considerado. ¿Qué tal, señor Jaime? Muy buenas noches a toda la audiencia. Sí, realmente estamos acá a la expectativa y esperando a ver si puede dar su aporte Giuseppe para este partido. ¿Nos puede dar algunos detalles acerca de su hijo, dónde hizo la formativa, qué edad tiene, de dónde son oriundos? Giuseppe es un chico que se formó en la Escuela de Fútbol del Club Libertad. De ahí pasó a las formativas de Tacuarí. De Tacuarí volvió a las formativas de Libertad. Y desde hace un año estamos acá en Recoleta, iniciándose este año en la reserva y ahora como sub-18 en la primera. Dio una muy buena impresión el otro día corriendo
toda la pelota, siendo cara dura, queriendo lucirse él también en primera. Es un chico, es un volante mixto, puede jugar por derecha, por izquierda, tiene 17 años, pero más allá de la edad, como vos bien mencionado, una preparación encomiable, diaria, un proceso que tiene 6 años de mucho sacrificio, mucha perseverancia y bueno, está queriendo demostrar para dar su aporte. Ustedes son aquí de Asunción. Somos de Asunción, él es un chico que tiene nacionalidad paraguaya, pero también pasaporte comunitario por Hungría. Ah, muy bien, entonces pasaporte europeo también entonces de la Unión Europea. Y con respecto a su ficha ¿a qué club pertenece? ¿A Recoleta o a Libertad? Él pertenece a Libertad y está a préstamo en Recoleta. Ah, muy bien. Entonces la expectativa esta noche a ver si tiene algunos minutos nuevamente. Claro que sí, estamos acá para apoyarle y creemos que si entra va a aportar algo para tratar de empatar. Vemos que en familia luego vinieron, estamos todos acá, apoyar sí o sí. La hermana, la novia, la suegra, la mamá, ni qué decir. Los primos, todos ansiosos esperando la entrada de Giuseppe. Gracias. Dale querido, dale la palabra del señor Jaime Guyari, padre del futbolista Giuseppe Guyari, juvenil de 17 años, que el otro día dio una muy buena impresión en el segundo tiempo cuando ingresó en el partido contra Olimpia y hoy nuevamente es considerado, integra la banca de suplentes y está en la expectativa de lo que disponga Jorge González, técnico del Canario, Víctor. Gracias, Germán. Fue un muy buen primer tiempo, debemos decir esto, bastante entretenido de principio a fin. Muchas veces hablamos de que hay partidos que no levantan vuelo y aquí desde el principio tuvimos situaciones interesantes porque el ritmo así nos hacía pensar. Guaraní con el dominio, Guaraní con la propuesta inicial, pero daba la sensación que siempre Recoleta estaba listo como para hacer vertical, es decir, hacer picar a Brian Ferreira, meter a Lucas González entre los centrales en las corridas y por supuesto desde la visión de juego de Alejandro Silva parecía que algo podía pasar. El resultado es justo porque entre los dos Guaraní fue superior en el primer tiempo desde la circulación y desde la cantidad de situaciones creadas el día de hoy. Cada vez va mejorando más y se van entendiendo muy bien Fernando Fernández e Iván Ramírez. Porque decíamos en el comentario de uno de los goles, muchas veces Fernando Fernández es el jugador más claro, el jugador que tiene pase filtrado, tiene capacidad de resolución inmediata y por supuesto es un goleador letal. Pero Iván Ramírez, desde el sacrificio, desde la lucha, tiene un poquito más que Fernando Fernández. No digo con esto que sea un Aragán, entre comillas, el 40 de Guaraní, pero me refiero a que Fernando muchas veces no va al choque, rehuye esa situación y ahí está Iván Ramírez para meterse en esa batalla de meter cuerpo, de estar en el roce casi permanente y darle más comodidad al líder futbolístico que tiene Guaraní, que sin dudas es el capitán de equipo Fernando Fernández, como para que pueda llegar con menos desgaste a posiciones preferenciales para definir. Eso estamos viendo mucho en Guaraní. Guaraní está creciendo, realmente está jugando muy bien en estos dos últimos partidos. Santa Emiliano sacó mucha diferencia el día de hoy, está sacando una diferencia justificada y 11 contra 10. La verdad, si sigue así el ritmo, veo muy difícil que se le escape. Pero hay que decir, también Guaraní ha tenido en el pasado partidos con todo a favor y al final se le terminó escapando. Por eso con Guaraní no podemos determinar ninguna situación antes de tiempo. Así como terminó el primer tiempo, 45 minutos, la radiografía de este primer tiempo es altamente favorable al conjunto dirigido por Víctor Bernay. Recoleta hoy no tuvo tanta circulación, muchas veces es un equipo que toca más en mitad de cancha antes de intentar profundizar. Aquí la tradicional batalla del mediocampo la ganó claramente Guaraní con Luis Martínez y Agustín Mansur. Y ahí me pasa lo siguiente, y lo decíamos en la previa, no está José Espínola. José Espínola es el jugador más aguerrido probablemente de mitad de cancha y el que mayor cantidad de metros recorre, ya sea para defender o para atacar en Recoleta. Y hoy siento que le está faltando porque Claudio Garay tiene otra característica más estática, es decir, no tiene esa agresividad para recuperar, no tiene eso de llegar casi a 3/4 de cancha o disparar al arco o meterse al área para buscar el centro. No tiene eso Claudio Garay.
hoy está jugando más de guardaespaldas, entre comillas, de Alejandro Silva. Y más se notó eso con la expulsión, porque ahí pasó a jugar solamente Silva con Garay en el medio, y me daba aún más la sensación de que Guaraní iba a ganar mucho más esa zona del campo de juego. Vamos a ver si corrige Jorge González, porque perdió esa presencia al meterlo a Lucas Romero atrás. Tiene buen juego aéreo, es cierto, tiene condiciones para quitar de cabeza, para acomodarse bien de zaguero central, porque lo hizo un montón de veces Lucas Romero, pero en el medio termina siendo débil el trabajo de los volantes de Recoleta. Así que yo creo, más aún con la desventaja con la cual se fue al entretiempo, es probable que para la segunda parte se venga algún cambio como para reordenar, darle otra marcha a la mitad del campo y por supuesto tratando de ver qué puede hacer en la búsqueda del empate. Nuevamente se encuentra Recoleta ante un contexto desfavorable, porque la vez pasada ante Olimpia tuvo que correr más de la cuenta, se quedó con 10, se quedó con 9, después llegó el gol de Olimpia y sobre el final atacó, pero ya era tarde, era muy difícil que lo pueda empatar sobre los minutos finales ante el conjunto franjeado. Guaraní bien, insisto, me gustó mucho este primer tiempo del legendario, se van entendiendo cada vez más los delanteros, tiene peso en la mitad de la cancha, en defensa hoy casi no se complicó, así que salvo la jugada de gol, donde ahí me parece que Alexandro Maidana queda pagando, saliendo inoportunamente y dejando su carril abierto para que ejecute de buena manera a Brian Ferreira, derechazo cruzado potente para vencer a Aldo Pérez. Después en general sin sobresaltos lo fue llevando el conjunto aurinegro durante el primer tiempo. Momento para escuchar los goles, las emociones del partido. Minuto 9 empezaba todo con el gol de Fernando Fernández. De esta manera, en el relato de Diego Iván Rubín, escuchamos cómo se abrió la cuenta aquí en Campo Grande. Era el 1-0 para Guaraní. Pelota a la izquierda, corre, se manda arriba en esa zona. Nombre legendario, pone bien para Ferfer. A ver, movió para Iván, se mete, ganó Ramírez dejó a Ferfer, le pegó. Gol. De Guaraní Fernanda. Aparece el goleador legendario Ferfer. Qué buenos toques de Guaraní. Guaraní que estaba mejor en el campo de juego. Tenía mejores llegadas a la portería de Recoleta. Y se le da nomás a Ferfer. Que bien aguantó Iván Ramírez. Aguantó Ramírez. La devolución a Ferfer. Al medio del arco del arquero Nelson Ferreira de Recoleta. Y pasa a ganar el legendario. Pasa a ganar Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana a Recoleta por 1-0. Monumental. Fútbol a lo grande. Seguidamente tenemos el empate, que ahora mismo queda como un gol anecdótico, entre comillas, porque está perdiendo Recoleta, pero no podemos dejar de decir que fue un bonito tanto. Fue un zapatazo potente, bien esquinado, imposible para el arquero. Así que podemos escuchar la vibración en el relato de Diego Iván Rubín. Fue el empate parcial, 23 del primer tiempo, tanto de Brian Ferreira. ¡Remata el arco! ¡Gol! De Recoleta. Golazo, tremendo disparo. El golazo realmente de Brian Ferreira. ¡Qué disparo fuerte! Como un misil. Fue un misil. El remate de Brian Ferreira. La pelota al poste derecho del arquero legendario de Pérez. Golazo fuerte. Es así, fuerte remate de Ferreira. Empató nomás Recoleta. Empató Recoleta. Festeja el canario en las tribunas. La mascota que tiene Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? Qué lindo se pone el partido. Qué espectacular se pone el partido. Recoleta empató. Recoleta 1, Guaraní 1. Y antes de que vuelvan los protagonistas, para cerrar el comentario, nos falta el gol que de momento le está dando los 3 puntos a Guaraní. Combinación de vuelta entre Fernando Fernández
e Iván Ramírez, esta vez el 9. Iván Ramírez establecía el 2-1 que vamos a recordar ahora, 43 del primer tiempo en el relato de Diego Iván. Ramírez tiró. Gol, 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 gol. Iván Ramírez se mete el delantero joven, la promesa joven, se mete Iván Ramírez, que bien remató el poste derecho, remate colocado en ese ataque legendario, Ferfer. Bueno, si el primer gol de Guaraní fue asistencia de Ramírez a Ferfer, ahora la devolución, tomá, le dice Ferfer, hacelo vos, y le da nomás el pase y remate bien seco cerca del poste derecho de Iván Ramírez, el delantero legendario, y pasa a ganar Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? ¡Qué partidazo! Guaraní le gana a Recoleta 2-1. Fútbol a lo grande. Ya de a poquito están retornando los protagonistas. Veo que se perfilan cambios en Recoleta. En un ratito nos va a confirmar Germán Tilner. La situación que a mí me dejó dudas es la expulsión. A mí, viendo las repeticiones, me sigue pareciendo amarilla. Sé que hay un agarrón, no hay intención de disputar la pelota, es solamente cortar la carrera de Fernando Fernández, pero había otro jugador. 1 metro de distancia más o menos, había otro futbolista, Blas Medina, que iba al cierre. Distinto hubiese sido si ya quedaban solamente Cardoso y Fernando Fernández en el plano. Aquí podría darse la intervención del lateral derecho de Recoleta. Simplemente por eso es que tengo la duda. A mí me parece que era correcta la decisión con una amarilla, así que la gente de Recoleta seguramente tendrá alguna protesta por hacer si es que el resultado es desfavorable aquí en Campo Grande. Todo listo, en 1 minuto arranca el segundo tiempo. De momento lo gana el legendario 2-1 ante Recoleta, Diego. Correcto, Víctor, muy bien, estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Los cambios en Recoleta, Germán. Sí, los que mencionaba Víctor van a ser defensivos, al menos en ese sentido se desempeñan estos dos jugadores designados por Jorge González. 26 para Iván Piris y 27 para Julio Domínguez. Ellos serán los que ingresarán a continuación. No lo estoy viendo a Marcelo Medina. Uno de los que no lo estoy viendo es él y el otro es Hernán Pérez, pero por supuesto estamos a la espera de la confirmación a través del cartel luminoso a ser elevado por Álvaro Jiménez. Muy bien, estamos esperando contigo y seguimos con la melodía de la tanda. ¿Te parece, Juan? Sí, señor, cómo no, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos, La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Lo más probable es que no ha vuelto aún la televisión, por eso se está demorando justamente para que la televisión muestre los cambios y esto pueda continuar. Por ahora, seguimos esperando. ¡Vamos, Juan! Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Si sos socio de Comes y Parra, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón, hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comes y Parra, tu mejor opción. Recordando que Libertad goleó, primer turno Abeliano, 4 goles contra 0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, con Upisa, desayunar con jamonada mixto para el trenero, pal infaltable, fiambre, primavera. La merienda con pancha, su pizza, calidad desde su origen. Fernando Lamora está ganando Resistencia y arrancó ese partido en segundo tiempo, Darío, ¿o no? Sí, señor, justamente ahora arranca la segunda etapa, ya juegan Fernando de la Mora y Resistencia por la intermedia, gana Fernando de la Mora por 1-0. Muy bien, recordando que River San Lorenzo terminó 1-1. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690, hace tu
tu test drive todoterreno en Dieza. Redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Mañana prosigue esta fecha con Tempetarí General Caballero. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Muy bien, ahora sí el árbitro va a autorizar Mario Díaz de Vivar y arranca el segundo tiempo. Monumental. Relata Diego Iván. Y estamos con la información. Informa personal. Elegí colección total Personal Flow. Sí, Germán. Y efectivamente no retornaron a la cancha Hernán Pérez ni Marcelo Medina. Ingresaron Iván Piris, casaca 26 para él y la 27 para Julio Domínguez. Son los dos primeros cambios de González en el Canario. Mantiene el 4-4-1 Jorge González, pero rearma a todo su equipo prácticamente, porque ahora Piris va de lateral derecho, Julio Domínguez con Juan Núñez los centrales. Con esto Lucas Romero de vuelta pasa a ser volante junto a Garay y lo abre Alejandro Silva como extremo a la derecha. Va a perder un poco de velocidad allí con Ale Silva, pero ganará probablemente creatividad en los metros decisivos. Por eso prescinde de Hernán Pérez, que realmente hay que decir escaso aporte en la primera etapa del partido. La pelota sobre la izquierda será saque de costado para el Canario en defensa. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Rosada App, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Mañana se cierra la fecha con Tempetarí General Caballero 18:30 Villaliza. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasó con Lucas? En esa zona, Lucas Romero, Víctor, el 5. Se salvó Guaraní en esta, de vuelta protagonista de esta jugada Brian Ferreira, ganó por el sector izquierdo, el centro y Lucas Romero estuvo a centímetros. Lo movió justito Mario López ya en el aire prácticamente, ahí le impidió llegar a la pelota, pero toque de atención para Guaraní. Empezó dormido y se nota que Recoleta saldrá con otra actitud en este segundo tiempo. Pelota por el medio, será salida para Guaraní. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancoto. Préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancoto, crece desde la raíz. La pelota a la derecha, sale López, juega la pelota para Mansur. Sostiene esa pelota Mansur, jugó más arriba. Ella dejando esa pelota, juega bien para Barbote. Levantó, tiró el centro, segura, tapa la pelota el portero de Recoleta. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní gana el partido por 2-1. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off, grande como Tolindo. Por tu etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Libertad, goleó Meliano, 4 goles contra 0. Agosto elegido de Bristol, Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Videa, 8 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. ¿Amarilla para quién? Alejandro Silva, Germán. Para Alejandro Silva, sí. Se puede decir que es el segundo que ve la tarjeta amarilla en Recoleta, pero el primero en el que oficialmente anotamos, ya que en el caso de Luis Cardoso habíamos tenido que cambiar la tarjeta. Así que es el único amonestado, así lo podemos poner en Recoleta hasta ahora. La entrada fue fuerte, amerita la tarjeta amarilla. Le quedó larga la pelota a Alejandro Silva y ya tenían el camino al Alcides Benítez. Lo toca más o menos a la altura del tobillo. Así que otra amarilla bien sacada en esta oportunidad. Dentro del campo de juego, como decía Germán, es la tercera de los futbolistas que están disputando este partido. Muy bien, corresponde tiro libre para el legendario. Con Punto Farma y tarjetas de la Cooperativa Universitaria, 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la Universitaria. Embutidos Frams, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Tiro libre para Guaraní.
En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rally. Comprando 4 cubiertas como 20% de descuento. Con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Cupo Tire, mejor en todos los caminos. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Pitro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 2-1 Recoleta. Y su seguros Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Darío, la próxima fecha Guaraní va con Olimpia y Recoleta con Libertad, Darío. Sí, señor, en la próxima fecha, la fecha número 7 a Recoleta, le toca visitar a Libertad en la Huerta a las 18:30 el domingo. Ese mismo domingo, más temprano, a las 16, Guaraní va a protagonizar el clásico más añejo ante Olimpia. Y hablando de eso, lo confirmó Enzo González en el extra de fútbol a lo grande. Enzo González, presidente del 3 de febrero de Ciudad del Este, que de palabra está todo acordado para que el partido entre Guaraní y Olimpia se juegue en el Antonio Aranda. Muy bien, la pelota a la derecha tiene Barbote, levanta el centro, el arquero da el rebote, Ferreira. Le pegó Maidana, fuerte disparo, Víctor Villalba. Otro buen intento, comenzó a circular de vuelta el balón Guaraní, centro de Barbote, sacó con los puños Ferreira, quedó un rebote más o menos a 20 metros de la portería, y Alexandro Maidana. A mí Maidana me está gustando mucho porque en realidad él era más volante hasta que Francisco Arce lo hizo jugar casi por una cuestión de emergencia de lateral. Le vio cosas, empezó a ganarse el lugar con Bernay titular indiscutible y está jugando cada vez mejor, mirando para adelante. Le sigue costando a veces determinar los tiempos para salir a cortar. Espérame, Víctor Iván Ramírez, Iván, gol, 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 gol de Guaraní, Iván Ramírez, doblete de Iván Ramírez, pero qué bien define, qué jugada legendaria para el tercero, qué jugada de Guaraní, y prácticamente Guaraní está cerrando este partido. Claro, le quedan muchos minutos de juego, pero Guaraní va asegurando, y de la misma forma Guaraní va asegurando la segunda ubicación en el campeonato clausura, y se pone a 3 de Cerro, y se pone a 3 puntos de Cerro. Tremendo, legendario, tremendo Guaraní de contragolpe, llega el gol de la promesa joven de Guaraní, Iván Ramírez con el doblete. ¿Sabe cómo está la cosita? Guaraní le gana 3-1 a Recoleta. Monumental. Está inspirada esta dupla, no hay duda de eso. Otra vez el pase de Fernando Fernández, otra vez pica el vacío Iván Ramírez y queda cara a cara con Nelson Ferreira. Aquí pasaron dos cosas: astuto el 9 de Guaraní porque sabía que ese era el espacio como para lastimar, y lentísima la salida de Juan Núñez, habilitaba al jugador del legendario, que quedó a placer frente a Nelson Ferreira, se la puso un costadito y sale a gritar el tercero para el legendario. Ahora sí, difícil que se le escape este triunfo a Guaraní. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Gana Guaraní 3-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Las GA. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gana Guaraní por 3-1. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Por ti etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. 3-1 gana Guaraní. Posgrados, becas del 50% en matrículas y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infounive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. 3-1 gana Laurinegro. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. El bar chequeando. Y sí, confirmado el gym de Tenisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología.
Claro, me dice Víctor, tiene razón. Pierde contra Libertad, pierde contra Cerro, Olimpia y ahora Guaraní, Víctor. Y ahora juega con Libertad encima, así que 3 derrotas seguidas, puede acumular una cuarta porque claramente es favorito Libertad. No se está encontrando Recoleta, perdió mucho de eso que tenía favorable, digo, un equipo que tocaba bien, que era paciente. A veces no está encontrando la fórmula y cae fácilmente en las imprecisiones. Y últimamente anda con el fondo lento. Aquí pasó con lo de Juan Núñez, en otros partidos se dieron concesiones que por lo menos durante la apertura no otorgaba Recoleta. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro 6 indica Diego Iván. Guaraní gana 3-1. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Mansur. Olvídate de los metales solicitados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983309-813. Rete San Justo, hierro. Tiro de esquina, le va a pegar Mansur y si llega el cuarto. Y si llega el cuarto de Guaraní, pelota en el aire, Saracho bajo de cabeza, la pelota le queda sobre punta izquierda a Ferfer, gana Ferfer, otro centro de Fernando, pelota dentro del área, no pudo Iván, llega la pelota, no se fue, insiste Ramírez con la pelota, va, buscó el centro, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desvió esa pelota Domínguez, tiro de esquina para Laurinegro. Compra cortes edición limitada Alberroja, Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial de la Alberroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. ¿Quién le pega, Germán? Maidana con zurda y justamente desde la izquierda. Le va a pegar desde la izquierda. Bien ahí. Maidana le va a pegar entonces desde la izquierda. Estiro de esquina. Pelota en el aire. Para el rechazo. Pelota. Y otra vez el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Maidana. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La fecha anterior, Guaraní le hizo 4 a Emiliano. Ahora le hace 3 a Recoleta. Sí, claro, y le quedan minutos al partido, pero son 7 goles en 2 partidos para Guaraní. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Con esta victoria suma 13 puntos. El legendario se pone a 3 de Cerro. Diego. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keco, Sangre y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sí, señor. El profe González llama a Wilfrido Báez, casaca 17, y también al 33, Aldo González. Serán el tercer y cuarto cambios en Recoleta. Muy bien, Aldo González y Wilfrido va en los cambios, Juan. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir, CNT, Cheponemoy. 3-1 gana Laurinegro. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 0984444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. ¿Cómo ves el partido, Víctor? Y sigue el dominio amplio de Guaraní, la verdad que sin sobresaltos a esta altura está sobrellevando el partido. Con 2 goles de diferencia, Recoleta trata de refrescar los extremos. Wilfrido Báez, Aldo González, yo creo que van a salir Alejandro Silva y Brian Ferreira probablemente. Pero lo tiene cómodo, el legendario. Está jugando muy bien Guaraní. Hoy, la vez pasada ante Ameliano ya marcó mucha diferencia. Así que agarró un tramo de 2 partidos en los cuales hasta ahora están mostrando lo mejor de su repertorio desde que llegó Víctor Bernay. La pelota ligera tiene Maidana para Guaraní. Maidana movió, soltó, entregó para Derek Rodríguez. Rodríguez con esa pelota levantó. ¿Qué pelota puso bien al CIDE? Corre Benítez. Se manda arriba, zona derecha Benítez. Puso para Barbote. Barbote con la pelota. Tiene Barbote, sostiene, levantó la cabeza. Juega a la derecha. Entregó para Mansur. Mansur juega para Martínez. Martínez. ¿Qué pelota? Ferfer paró. Le robaron el balón.
González sobre la esquina Recoleta. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock, Stock Express y online stock.com.py. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 0983-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Germán. Entran con el 17 Wilfrido Báez y con el número 33 Aldo González. Dejan la cancha Claudio Garay y también Lucas González. Son el tercer y cuarto cambios del profe González en el Canario. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Diego Iván. El Guaraní está ganando el partido 3-1 Recoleta. Y su seguro Chaco. La pelota para el fondo tiene Saracho. Saracho domina, levantó la cabeza, juega al medio, entregó para Martínez. Martínez con ese balón juega. Está dejando otra vez para el fondo para López. López juega, soltó, movió, entregó y jugó. Entregó para Saracho. Saracho gira, qué bien se escapó Derle. Rodríguez Derle. Rodríguez con ese balón juega bien a perfecto, tocó de primera. Buena de la evolución. ¿Pero qué pasó, Víctor? Quiso jugar de memoria a Fernando Fernández y ya había corrido para el centro Alcides Benítez. Justo el lugar donde ubicó la pelota era un lugar donde ya no estaba nadie de Guaraní. Arriesga Jorge González. Vamos a ver qué tal le sale, porque si Guaraní sigue así de dominante con estos cambios que hizo el técnico de Recoleta, está para la goleada. ¿Por qué digo esto? Porque sacó a Claudio Garay, lo manda de vuelta a Alejandro Silva en el doble 6 con Lucas Romero. Alejandro Silva casi que no marca, va a dejar solo a cargo de Romero el tema de la mitad de la cancha y quita a su 9 de referencia, pone a un rapidito, Aldo González jugando allí. No sé hasta qué punto le puede funcionar. Insisto, si Guaraní sigue circulando la pelota, sigue decidido, me parece que algún gol más puede hacer ante esta situación. La pelota por el fondo sale Ferreira, el portero del Canario. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historia. La pelota Rodríguez juega soltando a la izquierda, falta pita el juez, tiro libre para la visita. Hace tu test drive en una Sanjanga Heavy y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro automotor. Sentí el camino confortable. Ahorra hasta el 30% con QR Crédito Sudameris, 25% con tarjetas Dinelgo y hasta el 50% con tarjetas Crédito PNF. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Guaraní gana el partido 3-1. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gustavo Caballero anunciado como suplente en el Santos, que a las 20 se enfrenta a Juventude por la fecha número 18 del Brasileirao. En Santos titular y capitán, obviamente, ¿quién sino? Neymar. Llegó la pelota, Maidana llega para Guaraní, amagó, se mete bien, picó, jugó de zurda, entregó, le va a pegar Mansur le pegó, mal remate, tiro de portería. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Fernando le gana Resistencia en intermedia. Gana por 1-0 el equipo fernandino. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off. Grande como tu aliento. Por ti etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. En primer turno, Libertad goleó a Meliano por 4-0. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias serias difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. La vida no espera. Vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7212. Crédito Solución. Tu crédito, tu solución. Mañana se cierra la fecha con Tembetarí General Caballero 18:30 en Villa Elisa. Cocido con leche y la pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Cerquita de los 20 del segundo tiempo. Con Shelby Power puedes viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrir más en shell.com.py y participa. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tutti.com.py. 42 países, 15 días, 8 centésimas de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción.
Ahora pasa a jugar de 9 en Recoleta Brian Ferreira, que sí, ya lo hemos visto en otros partidos en esa posición. Igual sigue sin tener una referencia a un jugador el cual va a peinar pelota o va a bajar o pivotear, por así decirlo, sino aquí hablamos de un futbolista que va a tener que picar al espacio, va a tener que pedir pelotas al vacío, porque si no mucho no podrá ser Brian Ferreira. Con esto Aldo González, el recién ingresado, pasa a jugar de extremo por izquierda. A ver, repasamos, Víctor. Recoleta pierde contra Cerro, contra Olimpia y ahora contra Guaraní, con 3 grandes del fútbol paraguayo, y la próxima frente al otro grande como Libertad, Víctor. Sí, todo mal. En el calendario le vino todo mal y con todas derrotas hasta aquí. Sí, señor, la pelota a la derecha tiene Ramírez, colocó el centro, seguro tapa la pelota el portero Ferreira. Cambio de pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Antes del tiempo de juego, a ver, Guaraní, ¿cuántos cambios le quedan a Guaraní, Germán? Guaraní todavía no realizó cambios. Muy bien, todavía no realizó. ¿Y Recoleta cuánto le quedan a Recoleta? Un solo cambio, una sola ventana, por ende, al profe González. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite, indica Diego Iván. Señoras y señores, Guaraní gana 3-1 Recoleta. Y su seguros Chaco. Monumental. Con esta victoria, Darío suma 13 puntos, único colta de Cerro en el campeonato, Darío. Asimismo, Diego, Guaraní llega a 13 puntos, queda 3 de Cerro Porteño, que tiene 16, sobrepasa a Nacional y Trinidense, que tienen 11. Muy bien, la pelota a la derecha tiene Wilfrido Báez. Wilfrido colocó el centro, la marca de Maidana, le queda Wilfrido. Está cerca del banderín, saque de costado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A la derecha, saque de costado, sector ofensivo para Recoleta. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales, Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos, Lactolanda Stop of Mind por 11 años consecutivos. Aquí la garúa es bastante molestosa, Germán Tenglar. Sí, continúa como desde antes del inicio del partido y ahora con un viento fuerte y más fresco que hace rato. ¿Estás bien acompañado, Germancito? Sí, en medio del calor del público de Recoleta, bastante nervioso después de lo que ha sido sobre todo el tercer gol, casi que sentencia en su contra ese tercer gol en cuanto al desarrollo del partido. Sí, señor, pelota al medio, sale Ferfer, juega la pelota para Mansur, mueve para Martínez a la derecha, entregó, jugó para Barbote va por el medio, a ver qué hace con esa pelota, Barbote amagó, sigue, se mete, busca la diagonal, pero le robaron esa pelota a la derecha, Sae, Wilfrido Báez para Recoleta. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota al medio, va saliendo Recoleta, pelota a mitad de terreno, juega Alejandro Silva, la pelota de Ale Silva, entregó sobre la izquierda, pone la pelota, insiste el canario, está por el medio, pierde el partido 3-1, entrega a Domínguez, juega Domínguez va al totecito, levantó la cabeza, sigue Domínguez transportó la pelota a Alejandro, movió para Piris, el experimentado Iván, coloca el centro, largo arriba, golpe de cabeza, pelota al medio, igual a contra de Guaraní. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sublima, le te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Ramírez movió para Alcides Benítez, le robaron la pelota, juega al medio, sale Romero para Recoleta. Llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Usted está en sintonía de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080M. El fenómeno Fútbol a lo Grande. La pelota por remedio viene buscando. En esa zona le pegó Alejandro Silva, levanta el centro, golpe de cabeza. La pelota le queda al portero Piris de Guaraní, Víctor Villalba. Qué movimiento riesgoso ahí de Barbote, porque me parece que Aldo Pérez ya quedó a mitad de camino. Pensaba que su defensor la iba a despejar para adelante. Al final el cabezazo va para atrás. Quedó bien parado Aldo Pérez al final
no pasó nada, pero más de uno se habrá llevado un susto. A mí me sigue dando la sensación de que en cualquier momento se viene el cuarto de Guaraní. Lo veo a Recoleta totalmente desarmado, con intenciones de atacar, por supuesto, de llegar al descuento, pero el tema está en la pérdida. Cuando Guaraní sale rápido, tiene a los medios a Mansur Martínez bien parados, y ahí ya está Fernando Fernández con buen panorama para asistir. Alcides Benítez, al propio Iván Ramírez, Deli Rodríguez. Así que, insisto, yo creo que si esto sigue con el trámite como en este instante, en cualquier momento sentencia y liquida el legendario. El centro por arriba, golpe de puños del arquero, pelota al medio, sale Romero, juega el 5, sale del fondo Recoleta. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, los mejores porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Rodríguez con la pelota, ganó. Derlis está pegadita a la raya, juega. Sale sobre esa zona del campo de juego, se manda arriba. ¡Qué jugada! ¡Epa! Le hacen un túnel, pero le roban la pelota a Núñez y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, indica Diego Iván. Guaraní gana 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué pasó acá, Germán? Ve la tarjeta amarilla Mansur y también Wilfrido Báez. Lo que pasa es que ya cobró la falta el árbitro a favor de Guaraní. Wilfrido Báez le fue a reclamar al volante argentino, y el volante argentino le lanzó el brazo. Me parece que impactó levemente, pero llegó a impactar en la zona del rostro del volante. El árbitro, para evitar cualquier tumulto que pasa a mayores, resolvió amonestando a ambos, a Agustín Mansur y a Wilfrido Báez. Bien la amarilla para Báez porque la entrada fue dura y recontra tonta la tarjeta para Mansur. 3-1 arriba, 11 contra 10, dominio total. Reaccionar de esa manera para Agustín Mansur, que queda condicionado en estos minutos finales del partido y que encima suma para el acumulativo, porque esta tarjeta le puede causar algún dolor de cabeza para más adelante en el campeonato. Ganó el sí, descolocó. Bueno, la pelota le queda al arquero. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Este sábado por la fecha 21 de la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana. River Guaraní de Frami, Guaireña ante Independiente. Ay, comete falta, tiro libre para Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vinos, templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Comes y Bar. Tercera derrota consecutiva de Recoleta en el campeonato. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní gana 3-1 el partido. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como Toriento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. ¡Qué bombazo del hombre! Aldo González, y falta travesaño de Recoleta, Víctor. Gran remate de Aldo González, encontró la pelota, abrió el espacio y sacó el tremendo remate que impactó directamente en el travesaño de Aldo Pérez. No pasaba nada en este tramo del partido, favorable a Recoleta para despertar un poquito al equipo vestido de amarillo, a ver si puede reaccionar después de este remate en el travesaño. La pelota de Aldo González movió a la izquierda, avanza Recoleta, está sentido el equipo canario, pelota larga, tiro de portería. Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal, con Upizza, desayuna con camaradas mixto para el tren Upal, infaltable fiambre, primavera, la merienda, Pancho, su pizza, Upizza, calidad desde su origen. Libertad goleó a Meliano, 4 goles contra 0. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690, hace tu test drive, todo terreno en Dieza, redes @ Volkswagen en Paraguay, ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. En primer turno, en la intermedia juego de hoy, River San Lorenzo, 1-1. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto.
con Jacomer, respaldo total. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Darío, sigue la victoria de Fernando de la Mora, 1-0 ante Resistencia. Sí, señor, continúa la victoria 1-0 de Fernando de la Mora ante Resistencia en la intermedia. Se juegan 31 minutos del segundo tiempo. Muy bien, saca de costado, sector defensivo, pertenece al equipo legendario. Va buscando esa pelota, Maidana. Rosada App, bajando la aplicación de Exceso, la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota al medio, golpe de cabeza de Juan Núñez, pelota arriba por elevación. Va por mitad de terreno, zona media. Va saliendo López, el zaguero legendario. Levantó, tiró por arriba, golpe de cabeza. Domínguez se equivocó, Domínguez. Le queda a Delis Rodríguez. Hay una mano, no pasó nada. Tiene el rebote Martínez, juega. Comete falta Núñez ahora. ¿Qué pasó, Germán? Sufrió la falta el jugador de Guaraní, fue falta en contra del futbolista Martínez, justamente fue cometida por Juan Núñez, 3/4 de cancha, allí se posiciona este tiro libre a favor de la visita. Víctor Villalba. Y en esta recuperó Lucas Romero y tardó unos segundos de más como para soltar la pelota. Y cuando quiso hacer el pase ya lo tenía encima a Luis Martínez, por eso le termina cometiendo falta. Tiro libre para Guaraní, que comienza a demorar un poquito en algunas reposiciones. Sabe que le conviene que este sea el ritmo del partido hasta el final como para abrochar esta victoria. Falso, le pegó. Mal remate, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, peso calidad de litro centro indica Diego Iván. Que Guaraní gana 3-1 Recoleta. Y su seguros Chaco. La garúa no para esta garúa, Germán Tingler. No, en ningún momento, incluso por momentos se hizo más intensa, agregándole a esto el viento más fuerte y frío. La pelota de Rodríguez, tiene DR, le va a pegar DR, juega, entregó a la derecha. Cuidado con Barbote, disparo arriba el techo, tiro de portería. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-129-4600, Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Guaraní no cambió todavía, Víctor. Todavía no, todavía hoy o en este momento no hay motivos aún para modificar. Sigue jugando con buen ritmo, no hay jugadores desgastados y me parece que quiere un gol más Bernay antes de cambiar. A ver, Ferfer, tapó el arquero Víctor, el remate de Ferfer. Justito llegó para bloquear el jugador de Recoleta, hablamos de Ulises Coronel, porque si no buscaba ajustarla al palo Fernando Fernández. Ese desvío colaboró con Nelson Ferreira, la pelota mansita a las manos del golero de Recoleta. La pelota Martínez, juega pelota al fondo, sale legendario. Préstamo personal de Bancop para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Agosto liquida de Bristol, Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Videa, 8 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Minuto 33, pelota larga, se mete Ramírez, gana Juan Núñez. A la derecha juega para Piri, sale del fondo Recoleta. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que buscas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista. Y entérate de todas las novedades. Descuentos de Mega App y Mega Web en Punto Farma. Hasta un 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota de Derry Rodríguez movió, jugó, se equivocó, marca Núñez, pelota al medio, sale Recoleta, sí señor. Mientras Guaraní todavía no cambia. A ver, espérame. El arquero tapó, se metía Mansur, Víctor. Y si es que dominaba Mansur, era gol seguro de Guaraní porque ya estaba en el piso Nelson Ferreira. Justito, con la palma de la mano, apoya la pelota el arquero y llega a salvar. Sigue estando a placer el tema para hacer el cuarto. Es cuestión que se decida, sea preciso y esto va a estar liquidado a favor del aborigen. Guyani va a ingresar el 39, Germán. Sí, va a ser el último cambio en Recoleta. Casaca 39, Giuseppe Guyari. ¿Quién se va? Se retira del campo de juego Brian Ferreira. Reiteramos esto, último cambio en Recoleta. Entra con la 39 Giuseppe Guyari. Deja la cancha Brian Ferreira, el goleador de Recoleta esta noche. Último cambio de González en el local.
Vos hablaste con su papá en este tiempo, ¿verdad? Sí, está con toda su familia, su padre acá observando en el sector preferencial el encuentro. Muy bien, correcto. La pelota sobre punta derecha va. Cuidado con Alcides. Alcides Benítez corre. Parece un corre camino. Sigue Alcides Benítez. A ver, movió Derris. Va a definir. Tiró. Tapó el arquero. Víctor. Me parece que cada uno quiere hacer su gol a esta altura porque pueden tomar mejores decisiones. Aquí Derlis Rodríguez podía hacer un pase más porque estaban 4 contra 4. Alguno podía quedar libre como para ejecutar mejor. Buscó ajustarla al segundo palo de Derlis Rodríguez con borde interno del botín. Al final el disparo directamente a las manos de Nelson Ferreira. Hace rato notaba que Bernay hacía un gesto de... porque Barbote también se animó anteriormente, disparó a cualquier parte y era para meter un centro. Que mejor decidan más o menos en la interpretación que tuve del gesto porque, insisto, me parece que cada uno quiere convertir su gol, por eso todavía no llega al cuarto de Guaraní. La pelota sobre la izquierda tiene Derris Rodríguez, amagó, se mete Derris, el puntín de Alejandro Silva, saque de costado a la derecha para Guaraní. Hay gol de Resistencia en la intermedia, Martín Amarilla, 35 minutos del segundo tiempo, pone la igualdad, Fernando del Amor y Resistencia empatan 1-1. Antes del cambio, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Que Guaraní gana 3-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, señor. Muy aplaudido y con gritos de apoyo se retira el autor de un doblete esta noche, Iván Ramírez, para permitir el ingreso con la número 17, Richard Torales. Primer cambio en el conjunto visitante. Un aire, ¿a quién tiene para vos, Iván Ramírez, Germán? Un aire, ¿a quién se le parece? Te dejo pensar. La pelota sobre la izquierda. Para vos, Víctor. Estoy pensando también, dame un minuto, vamos a ver si saco alguno. Yo ya tengo a quién. La pelota a la derecha, viene buscando esa pelota. Van corriendo en esa zona González. Se van de arriba González. Viene sobre punta izquierda, no podía Guyari. La pelota a la derecha tiene Alcides Benítez. La pelota para Benítez, cuidado con el cuarto. Cuidado, se viene el cuarto, no. La pelota a la izquierda, insiste Derris Rodríguez. Va con la pelota Derris, a ver qué hace. A ver si lo habilita. Lo habilitó a su compañero Alcides. Va puntín, Goepa Núñez. Y la pelota al arquero sale Ferreira. Embutidos Fram, chorizos con queso, parrilleros, matan frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villetas, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El partido lo gana Guaraní por 3-1. Agosto con toda la adrenalina del rally. Comprando 4 cubiertas Cubo, 20% de descuento y con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas, el 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Tiene algo de, lo digo en serio, de Tigre César Ramírez. ¿Verdad que sí? Tiene un aire de César Ramírez, ¿o no? Más desde el aspecto físico. Por eso, a lo físico digo. Sí, porque de característica es totalmente distinto, pero sí, quizás la forma en que acomoda el cuerpo puede ser en ese punto. Exacto. Creo que coincidimos, sí. Sí, porque el tercero definió, recuerdo muchos goles de César, se me viene en la mente, César Ramírez en Cerro definía así también. Pasa que a César lo tenemos más identificado con el desborde centro o desborde y pase atrás. Por eso como que la referencia futbolística va por otro camino, pero sí físicamente en eso de cómo acomoda el cuerpo. Tiene cosas, así que sí, te doy la derecha. ¿Verdad que sí? Sí, tiene un aire ahí físicamente Iván Ramírez. Pero por supuesto, insistimos, diferenciamos con otras características. Sí, señor, es lo que yo creo, tiene algo de César Ramírez. Un abrazo a César si está escuchando la transmisión. Excelente delantero que tuvo Cerro. Va a cambiar Recoleta... Guaraní. Guaraní cambia, Germán. Sí, va a introducir su segundo y tercer cambios, Víctor Bernay a continuación. Bueno, muy bien, estamos con la información. Informa Diego personal, Fernández. elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Germán. Se van Alcides Benítez y Derlis Rodríguez del campo de juego para permitir el ingreso del 26 Diego Fernández y también del 32 John Jairo Sánchez. Son el tercer y cuarto, mejor dicho, segundo y tercer cambios de Bernay en Guaraní. Víctor.
Y con esto ya es refrescar las piezas. Corrieron mucho, hicieron un buen partido Alcides Benítez y Derlis Rodríguez. Y estos dos que entran necesitan rodaje. Primero John Sánchez porque necesitamos verlo mejor hasta aquí. Pobre lo del ecuatoriano las veces que jugó en Guaraní. Y Diego Fernández increíblemente quedó postergado. Evidentemente se entiende que Derlis Rodríguez y Alcides Benítez están mucho mejor. Pero digo increíblemente porque cuando Guaraní hace el negocio para transferir a Alexis Cantero y Gustavo Vargas, justamente parte del trueque, entre comillas, fue el pase de Diego Fernández. Y uno pensaba que iba a ser protagonista, figura, que por algo intercambiaron y al final hoy Diego Fernández es suplente. Pero tampoco podemos decir que hoy lo extraña Guaraní porque con los dos que pone Bernay está cumpliendo. La pelota para Fernández, va al centro, golpe de cabeza, va el rechazo de Piri, pelota al medio, sale Recoleta del fondo. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Cerquita de los 40. Bilbao chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey, es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan Licey. Torales, Richard. Otro amague, dejó de taco. John Jairo Sánchez. Víctor. Y esta para mí era para definir más con zurda, porque la zurda estaba liberada como para ejecutar de primera y el arco prácticamente vacío. Quiso, no confió por lo visto en su zurda John Sánchez, le pegó con derecha y ahí era más fácil bloquear el disparo por parte de un hombre de Recoleta. Tiro de esquina, otra vez la misma jugada, profundiza Fernando Fernández con el pase, pica libre Richard Torales ante la lentitud de los defensores de Recoleta. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Maidana. Esa pelota después estaremos marcando el tiempo con Juan. A ver, Fernández movió para Maidana. Maidana juega para Diego Fernández. Movió, se equivocó. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Filtro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 3-1. Y su seguros Chaco. Monumental. El primer turno, Ameliano no pudo en la Fortaleza, ganó Libertad, goleó 4-0. Olvídate, los metales son citados, aplica compartidos, déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur casi perfecto, socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierro. Mañana cierra la fecha, Tembetarí, General Caballero, 18:30 en Villa Lisa. Compra cortes, edición limitada, Albirroja, Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Guaraní, repito, estamos alcanzando ahora, minuto 42, da poquito termina el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Increíblemente coincide con el apellido. No es que yo me guíe por el apellido, Víctor, digo por Tigre Ramírez. Tiene el mismo apellido, o coincidencia, Iván Ramírez, el delantero juvenil de Guaraní. Es una coincidencia simplemente, pero físicamente es muy parecido a César el Tigre Ramírez, el delantero legendario. Pelota en el aire, golpe de puños de Aldo Pérez, pelota al medio, avanza Ferfer. Estaba en posición prohibida. El hombre de Recoletas, corresponde salida para Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Muy bien. Minuto 42, 43 ahora. Ya termina el partido aquí en Campo Grande. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroband, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, tu compañero de jornada. Tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios Arimar, lo que la fábrica no te dio. Con esta victoria suma 13 puntos. Guaraní se pone a 3 puntos de Cerro Porteño. Lleva tu Mitsubishi R200, 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota para Wilfrido Báez, corrió, se manda arriba, cerca el banderín Wilfrido.
Wilfrido levantó, golpe de cabeza, pelota a la derecha. Repito, cerca al banderín. Lateral, punta derecha para el Canario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 44, gana Guaraní 3-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT se pone muy. Inscribite en uno de los programas de la Americana, posgrado asterisco 8263 o el 09844444037. Únete a la generación Masters Made in Americana. Hace un rato largo ya totalmente resignado Recoleta en este partido y Guaraní comenzó a administrar energías. Sabe que se viene un calendario difícil, ahora juega ante Olimpia, la próxima fecha juega ante Cerro Porteño, así que no hay motivos como para seguir acelerando, nos queda el tiempo de descuento y se va a confirmar esto de que Guaraní pasa a ser el único escolta de Cerro Porteño. La pelota al fondo, sale el portero legendario. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles. Los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock. Stock Express y online stock.com.py. Se termina el partido aquí en Campo Grande. Lo mejor para tu moto, auto, camión, tractor, Victori, de punta a punta. Conoce más en victori.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. El Equipas y el poder de los paraguayos. Se termina el partido, Juan. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hacé tu test drive en una Sanyanca Game y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, se indica Diego Iván. Guaraní 3-1 Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Germán. 4 minutos más se juega en esta etapa complementaria, así que va hasta el minuto 49, Diego. Muy bien, correcto, hasta el minuto 49. Dos cambios prepara Guaraní. Gómez el 25 y el 38 Coronel. Germán. Sí, Giovanni Gómez, esto hay que aclarar, Diego, porque hay dos Gómez en la lista de suplentes de Guaraní. Giovanni Gómez, mediocampista de 18 años, y el otro será un debut en primera división. El de Patricio Coronel se desempeña como extremo, tiene 18 años. Muy bien, correcto, los cambios en el equipo de Barnae. Ahorra hasta 30% con QR Crédito Sutaperis, 25% con tarjetas Dinelco y hasta 50% con tarjetas Crédito PNF. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Con Mango cobras con QR gratis. Gol, 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 gol. Gol de Recoleta, Wilfrido. Wilfrido Báez. Llega al gol, Wilfrido Báez. Una jugada en zona izquierda. La pelota dentro del área. La pelota, una mala salida del equipo legendario justamente en esa zona. Dentro del área, Wilfrido Báez aprovecha bien. Wilfrido Báez, la pelota al ángulo izquierdo, le quedó bien a Wilfrido. No pudo el arquero. Llega el segundo gol Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? Se pone a tiro de empate. Guaraní 3, Recoleta 2. Monumental. Y atención al final inesperado que se nos viene, porque revivió en el partido Recoleta. Nada nos hacía pensar que íbamos a tener este cierre de partido. Alejandro Silva con el pase al vacío para Aldo González. Centro y definición de Wilfrido Báez. Muy buena definición porque tenía encima la marca de Saracho y el disparo le salió directamente al ángulo. Así que vamos a tener 3 minutos todavía de partido. Se metió de lleno Recoleta sobre el final. No lo liquidó a tiempo Guaraní. Lo puede pagar caro aquí en Campo Grande. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Germán. Finalmente se va a postergar el debut en primera división de Patricio Coronel. ¿Por qué esto? Porque solamente una modificación va a introducir Bernay en esta última ventana. Entra con el número 25. Giovanni Gómez se va a retirar del campo de juego. El otro goleador que ha tenido Guaraní esta noche, hablamos de Fernando Fernández. Muy bien. Víctor, ¿y este cambio? Y este cambio es evitar descuido sobre el final. Mete un volante central, quita un delantero. Así que va a defender con 3 en el centro a partir de ahora. Bernay no quiere sorpresas, no quiere sufrir innecesariamente un partido que lo tenía tranquilo, recontra cerrado Guaraní.
termina metiendo un cambio defensivo para que no se lo empate. Saque de costado a la derecha, pertenece a Recoleta. Final del partido en la intermedia. Empataron 1-1 Fernando de la Mora y Resistencia. Correcto, Darío. Aquí saque de costado para el canario a la derecha. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Ya termina el partido aquí en Campo Grande. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico se recibe, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota a la derecha, avanza, se mete Barbote. Barbote con la pelota, falta pita el juez, tiro libre para Guaraní. Con Shelby Power puedes viajar y vivir una experiencia única en México o Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. Imperdible ceremonia de inauguración ASU 2025 con Tiago PZK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Buenos Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Tiro libre para Guaraní. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Diego. Muy bien. Sí, señor. En la última acción fue amonestado Lucas Romero por falta sobre Alcides Barbote. Es el quinto amonestado en lo que va de partido, el segundo en Recoleta. Gullari también fue amonestado, fíjate, Germán. Víctor. Sí, uno detrás de otro. A Gullari le amonestaron por la falta en el costado, en donde prácticamente echó un jugador hacia el cartel, y la falta de Lucas Romero, así que los dos reciben amarillo. Muy bien, señoras y señores, se cierra el partido. Terminó el partido aquí en Campo Grande, en cancha independiente. Ricardo Gregor, Guaraní le ganó 3-2 al equipo de Recoleta. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor Villalba, con Germán Tigner en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta tu posición, Germán Tilner. Gracias, Víctor. Nos acercamos acá junto a la señora Aura Astigarraga. Ella es madre de Manuel Schupp, uno de los jugadores que compone el plantel de Recoleta. ¿Qué se puede decir, señora, después de lo que ha sido esta tercera derrota consecutiva? Y la verdad que es una lástima, pero bueno, vamos a tratar de remontar y seguir trabajando, es lo que queda, ¿verdad? Una lástima la expulsión muy tempranera, ¿verdad? Antes de que termine el primer tiempo. Sí, la verdad que sí. Siempre hay un expulsado en Recoleta y veo también que los árbitros de repente siempre les favorecen a los equipos más grandes. Eso siempre. En este caso, ¿por dónde cree que pasó, señora, este mal momento de Recoleta? Ay, la verdad que no sé. La verdad que no sé qué decir, porque para mí tienen un buen plantel, pero no sé, no están encontrando su juego capaz, ¿verdad? No está haciendo el mismo de la apertura, ¿verdad? No, la verdad que no. Realmente fue un cambio totalmente drástico, digamos, porque yo veo que ahora... Yo pensé que con el tema de la cancha sintética ellos iban a tener una ventaja, porque eso pasó en intermedia, ¿verdad? Ellos tuvieron muchísima ventaja, era muy difícil ganarle a Recoleta en la cancha sintética, pero vamos a ver qué pasa ahora. En el caso de su hijo, señora, Manuel Schupp está lesionado, ¿verdad? Él está lesionado, él se lesionó en la reserva contra Meliano, tuvo una fisura y ahora está en proceso de recuperación. En uno de los pies, ¿verdad? Pie derecho. Pie derecho. Y ahora está... ¿Tiempo estimado de recuperación? Y supuestamente dijeron 2 semanas, pero creo que ahora le agregaron 2 semanas más. Como para asegurar la recuperación, entonces. Exactamente, no apurarse, ¿verdad? Y tratar de tranquilizarse. La verdad que duele esto, pero bueno, es lo que acontece, ¿verdad? Y hay que esperar con mucha paciencia. Entonces, aproximadamente entre que se pone a punto su hijo y demás, más o menos para inicio de la segunda rueda estaría listo Manuel Schupp. Ay, Dios quiera que sí. Ojalá Dios quiera que ya se recupere y se recupere 100%. Sí, porque su hijo fue uno de los más utilizados por el profe González. Él había sido el principal sub-20 usado me refiero a su hijo, por el técnico. Sí, él estuvo convocado la primera rueda, todo
enfocado. La verdad que él fue el que más minutos había completado en esa categoría. La idea es volver entonces. Así es, y con la ayuda de Dios va a volver más fuerte. Gracias, señora. Gracias a usted, gracias, muy amable. Eran las palabras de Aura Astigarrada. Ella es madre del jugador Manuel Schupp, que forma parte del plantel, pero que actualmente está lesionado. Ella observó el partido acompañando al equipo, por supuesto, en el que representa a su hijo aquí en el sector preferencial, Víctor. Gracias, Germán. Esperamos tu llamado ante cualquier novedad. Habla Iván Ramírez para Tigo Sports, gentileza de los colegas de la TV, elegido la figura del partido, Iván Ramírez. Arrancaste recontra habilitado. Sí, leí al central que estaba muy metido, entonces aproveché eso y fui al espacio. Ahora, qué gran momento suyo, ¿no? Para, como dijo Freddy Irala, todavía no llegás a los 10 partidos y ya tenés un doblete y en un partido complicado. Sí, un partido complicado, pero justamente para eso vengo trabajando y gracias a Dios hoy se me está dando. JJ Gómez le saluda. Iván, ¿cómo estás? Felicidades por el encuentro. Te quiero consultar por tu entendimiento con Fernando Fernández en los movimientos, o sea, las diagonales se entienden a la perfección. Buenas noches, JJ. Sí, en los entrenamientos venimos trabajando y la vez pasada para el gol contra Tembetari él peinó y yo definí, entonces queda ahí una deuda para darle una asistencia también. Y en eso se hablan bastante para tener mayor sincronización en los entrenamientos, o sea, te habla Ferfer para tener esa comunión entre ambos. Sí, venimos hablando siempre, trabajando juntos y aprovechando cada oportunidad que se nos toca. A mí me gustaría consultarte un poco, Iván, acerca de dónde venís. ¿Sos de Asunción, sos del interior? Yo soy de la ciudad de Lambaré. Ah, lambareño. Sí. ¿Estás en Guaraní desde...? Estoy en Guaraní desde los 13 años. Ah, correcto. Entonces, en escuela de fútbol inferiores completo. ¿Categoría? Categoría 2004. 2004, 21 sí. Años entonces para Iván Ramírez. Bueno, Iván, está el micrófono abierto, las cámaras para hablarle a quien quieras y para mandarle saludo a quien vos quieras. Quiero enviar un saludo a toda mi familia que vino a verme y la gente que está siempre ahí apoyándome. Correcto. Bueno, cuídese, amigo, cuídese y le mando un abrazo grande. Dale, buenas noches, muchas gracias. Así las palabras de Iván Ramírez, gentileza de Tigo Sports. La figura del partido, 2 goles y una asistencia. Y en contrapartida, Fernando Fernández, 1 gol, 2 asistencias. Así que es redondito el partido de los delanteros de Guaraní el día de hoy. Ganó bien Guaraní, ganó bien el conjunto legendario. Está jugando muy bien, es el segundo partido en el cual saca diferencia y tiene buen juego. Por momentos hace una buena circulación, se vuelve un equipo letal cuando se combinan estos dos delanteros citados anteriormente. Me refiero a Iván Ramírez y a Fernando Fernández. Sí queda un toque de atención de que hoy no cerró el partido, porque estaba para el cuarto, estaba para el quinto. Ya Recoleta en un momento estaba totalmente partido, regalado entre comillas, y Guaraní no lo cerró. Y esto permitió que el equipo local, el equipo canario, llegue a un gol de descuento y asuste. Hasta ahí, porque tampoco es que tuvo alguna otra situación como para empatarlo. Pero uno sabe que obviamente estar con un solo gol de ventaja, estar a tiro de empate, te hace generar que cualquier cosa, hasta un accidente, te puede poner frente a frente con la oportunidad de llegar a la paridad. Creo que esa fue la cuenta pendiente hoy de Guaraní. La vez pasada ante Tembetari lo mismo, ganó 1-0, 11-10, metió cambios defensivos y dejó vivo el partido como para que Tembetari pueda pelear hasta el final. Hoy de vuelta, en un momento dado, convierte el descuento Recoleta e inmediatamente mandó un volante central a la cancha. Bernay sacó a Fernando Fernández y era evitar sufrir algún problema, evitar sufrir alguna sorpresa sobre el final. Pero en general fue superior, más aún cuando se fue expulsado Luis Cardoso, que a mí me parece es la acción que podemos debatir. Porque con la amarilla yo no tenía dudas, o yo no hubiera reclamado nada si es que quedaba en amarilla, porque había un jugador detrás del jugador expulsado, Luis Cardoso. O sea, había una segunda oportunidad como para ir al cierre. No era directamente mano a mano, o no era directamente que si Cardoso no lo atajaba ya era un gol cantado, sino había una posibilidad de resolución defensiva. Por eso a mí me queda la duda. Llamaron desde el VAR
la revisó una vez Mario Díaz de Vivar y aplicó la suspensión de la amarilla, intercambiando por tarjeta roja. Es lo que probablemente pueda estar en la discusión en el trabajo arbitral el día de hoy. Después no hay mucho más que agregar sobre la superioridad de Guaraní, y otra vez un partido en el cual Recoleta está lejos de su versión de la apertura. Yo no sé si ahí pasa más bien porque los rivales ya le encontraron la fórmula, saben cómo plantear Recoleta los partidos, o porque esa agilidad, esa dinámica que nos presentó en el apertura hoy cambió. Hoy ya no es el mismo el equipo dirigido por Jorge González, y encima se ve muy lento en el fondo. Cada vez que Guaraní profundizaba, era como pensar, Fernando Fernández hasta de memoria jugaba al vacío porque sabía que sí o sí alguno iba a ganar en velocidad, ya sea el propio Iván Ramírez o alguno de los extremos, Alcides Benítez o Derlis Rodríguez. Se vio muy lento Juan Núñez, no colaboró el hecho de que juegue probablemente en gran parte del partido con Julio Domínguez. Los laterales tampoco colaboraban con el cierre porque Iván Piris es otro que a esta altura de su carrera ya no tiene velocidad, y Ulises Coronel no es marcador, él es más volante, él es más creativo, hoy jugando de lateral izquierdo ya hace varios partidos. Y ahí en esa combinación es donde muchas veces lo agarraban mal parado al equipo de Recoleta. Y en el segundo tiempo, con los cambios que hizo Jorge González cuando pasó a jugar otra vez en el doble 6 Alejandro Silva, se sabía que iba a terminar sufriendo en ese momento del partido. Era estar a disposición a merced de Guaraní. No lo liquidó Guaraní, por eso terminó dando esta última oportunidad sobre el final al equipo canario con el descuento, y hasta ahí nomás terminó siendo victoria para el legendario 3-2. Guaraní se mete en la discusión. No podemos decir inesperadamente, porque siempre se espera que un equipo como Guaraní esté en la parte alta de la tabla, pero comparativamente a los otros no tiene mucho plantel. Incluso las veces que cambió, mucho juvenil ingresando, jugadores que casi aparecieron como una opción de emergencia se fueron ganando un lugar. Hoy lo cito, por ejemplo, a Sebastián Saracho, el zaguero central, que hizo un partido sobrio, bastante correcto, segunda vez seguida en la cual el zaguero central cumple, porque hace lo justo y necesario. La quita a un costado cuando así la situación lo determina, revienta cuando lo tiene que hacer, se impone en el juego aéreo porque tiene casi 1,90 m de estatura y es muy difícil ganarlo. Y tiene la ventaja que es zurdo, y eso le facilita mucho como para tener posibilidades de jugar en el fondo del legendario. Y él es uno de los ejemplos en los cuales podemos decir que se ganó un lugar debido a un contexto de emergencia, atendiendo las bajas de Thiago Servín, de Juan Patiño, de otros jugadores que probablemente hoy estén por debajo en el nivel, como Fernando Román. Entonces el lugar se lo ganó Sebastián Saracho. Otro caso, Alcides Barbote, porque Barbote apareció de titular ante Ameliano, jugó muy bien, hoy de vuelta cumplió. No está Daniel Pérez, Alcides Benítez ahora viene jugando de volante por fuera, entonces le da la posibilidad a ir ganándose un lugar a Alcides Barbote. Y hasta ahora es un puesto en el cual no ha desentonado para nadie. De hecho, lo conoce porque hizo toda su vida inferiores prácticamente a Barbote. Muchas veces fue cedido a préstamo y ahora por fin parece que se está consolidando en la primera del legendario. Ya especificábamos bien lo de Alexandro Maidana, que apareció de la mano de Francisco Arce, le fue dando la confianza en ese lugar. Muchas veces hasta jugó de volante, que es su puesto natural en realidad, y cada vez se va acomodando mejor. Le falta un poquito saber leer los tiempos como para salir a intentar interceptar alguna pelota, porque debe ser el segundo o tercer gol de Guaraní, en el cual, tercer gol que recibe Guaraní, mejor dicho, en el cual Maidana sale mal, sale de tiempo y otorga la posibilidad de que por su sector terminen definiendo. Si llega a pulir eso, hablaríamos de un lateral con muy buena proyección y con buena marca y con un futuro que puede ser prometedor para Alexandro Maidana. Igual seguimos hablando de un joven que tiene menos de 20 partidos en primera y que se va a ir puliendo sobre la marcha, lógicamente. Aprovechamos y vamos con Darío antes de que empiecen las conferencias. Darío Colmán en estudios, así nos hace un repaso de la cuestión estadística, de lo que se viene mañana, la próxima fecha, porque en un ratito imagino que hablará Víctor Bernay en sala de conferencias. Así que vamos contigo, Darío Colmán. Correcto, Víctor. Así quedó la tabla de posiciones a falta de un partido para completar la fecha número 6, con Cerro Porteño único líder con 16 y el único escolta, Guaraní, con 13.
11 puntos para Nacional y para Trinidense. Con 10 están Libertad y Sportivo Luqueño. 8 puntos para Olimpia y para 2 de Mayo. Con 6 queda el equipo de Recoleta. 4 puntos para Ameliano. 1 punto para General Caballero. Y sin puntos el Atlético Tembetarí. Los resultados que ha dejado hasta ahora esta fecha número 6. En la victoria de Trinidense por 2 goles contra 0 ante Sportivo Luqueño. La igualdad 1-1 entre Nacional y 2 de Mayo. La victoria de Cerro Porteño en el Superclásico 3-2 sobre Olimpia. Y hoy la goleada 4-0 de Libertad ante Ameliano como visitante. Y la victoria de Guaraní 3-2 ante Recoleta allí en el Ricardo Gregor. Mañana a las 18:30 en Villa Elisa, Tembetarí y General Caballero van a ponerle punto final a la fecha número 6 del campeonato clausura. Y ya el viernes arranca la fecha número 7 con 2 partidos. A las 16, 2 de Mayo Trinidense en Pedro Juan Caballero. Y a las 18:30 Cerro Porteño va a recibir a Nacional, partido que se va a jugar en la Nueva Olla. El día sábado a las 16 General Caballero va a recibir a Ameliano en Carendú. Y a las 18:30 Sportivo Luqueño será local ante Tembetarí. El domingo a las 16, por ahora al menos en Ciudad del Este, después veremos si hay algún tipo de cambio, el clásico más añejo entre Guaraní y Olimpia. Y también el domingo 18:30 para Libertad ante Recoleta, partido que se va a jugar en la Huerta y va a poner fin a la fecha número 7 del campeonato clausura. Recordamos que el goleador del campeonato sigue siendo Juan Manuel Iturbe y que tienen 3 goles. Fernando Fernández, Hugo Quintana, Ignacio Liceda, Iván Franco, Iván Ramírez, Lucas González, Sergio Araujo, Sebastián Ferreira y Néstor Camacho en cuanto a los artilleros de lo que va de este torneo clausura. También recordar que los equipos en zona de descenso hasta ahora siguen siendo General Caballero y Tembetarí. General Caballero con promedio de 1.035 y Tembetarí con promedio de 0.667. Que en el acumulativo la cuestión favorece a Cerro Porteño, Libertad y Guaraní. Libertad que ya está clasificado a Copa Libertadores como campeón de la Apertura. Cerro Porteño sigue siendo el que más puntos ha sumado en lo que va del año con 55. Sí, adelante Germán. Gracias Darío, ya llega Víctor Bernay a la sala de prensa para iniciar la conferencia de prensa post partido, post victoria en este caso por parte del legendario. Lo escuchamos al técnico argentino. Bernay, primera pregunta a Freire Atlético Sports. Hola profe, buenas noches, felicidades por el triunfo, la tercera victoria consecutiva de Guaraní y hoy jugó muy bien y pareciera que siempre jugó el equipo en pista sintética. Me imagino que eso también le pone conforme porque puede que haya sido alguna duda de esa situación atendiendo de cómo se dio el partido hoy, incluyendo la lluvia y la pista mojada. Sí, muy conforme con lo que han realizado los futbolistas. Sabíamos que teníamos que tener el control del juego en este partido, tener un buen trato de balón. Sabíamos del piso que nos iba a dar esa oportunidad también de poder ejecutarlo. Y la verdad que hemos trabajado en ambas fases con buen criterio, con buena disposición para realizarlo. Y realmente me deja muy contento lo que han expresado los futbolistas en el día de hoy y han obtenido un merecido triunfo. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, un partido casi perfecto y a lo mejor ese casi, digamos, porque Guaraní tuvo más oportunidades para aumentar el marcador y no sé si sufrió, ciertamente, pero en una diferencia de un gol puede pasar cualquier cosa. A lo mejor lo único que le deja preocupado, no sé si preocupado tampoco decir, pero por lo menos esa parte un poco negativa, profe, ¿o no? Como siempre digo, los partidos con victorias y con triunfo también tienen cosas por corregir. No quiere decir porque cuando uno pierde nomás solamente tiene que buscar la corrección. Pero la verdad que el resultado podría haber sido aún más superior. Nos faltó la claridad en el último pase para resolver la situación y aumentar el score. No creo que hayamos sufrido porque el gol llegó sobre lo último y ahí en donde nosotros ya finalizaba el juego. Pero insisto en que los futbolistas han desplegado un gran partido, han hecho un gran juego y fueron muy meritorios del triunfo.
Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. En principio le costó un poco a Guaraní para acomodarse, quizás por la pista sintética o más bien por la inclemencia del tiempo también que jugó un poco a favor o de repente en contra también. Tengo entendido que Guaraní trabajó durante la semana probando un poco el pasto sintético. Yo creo que el control se vio en la posesión del balón. Nosotros sabíamos cuáles eran los canales que teníamos que intervenir para poder generar el juego. Así lo hicimos. Ya teníamos la adaptación porque ya tuvimos sesiones de entrenamiento en sintético y la verdad que nos sentíamos muy cómodos en él. Obviamente teníamos que conocer bien la cancha en el día de hoy, pero creo que la adaptación fue muy buena, fue estupenda. Y para mí, a mi gusto, han desarrollado un buen juego ofensivo, que era lo que buscábamos. Y en el retroceso también han trabajado porque el equipo rival trata también bien el balón. Y el equipo rival tiene jugadores que tienen intención de buen juego también. Entonces sabíamos que debíamos neutralizar en ellos y sabíamos que debíamos buscar cuando teníamos el balón en la posesión. Víctor, buenas noches. Alora Ponte para Universo 970. Se vio un buen entendimiento, buena química entre Iván Ramírez y Fernando Fernández. Ambos asistieron, ambos convirtieron. ¿Es esto lo que se trabaja en esa dupla ofensiva? ¿Es lo que se esperaba, Víctor? Sí, la verdad que hay buenas lecturas de ocupación de espacio y eso es lo que nos da la posibilidad de poder disfrutarlos a ambos. Tienen características diferentes. Pero cada uno haciendo uso de su característica y poniéndola al servicio del equipo, generan el fútbol que necesitamos y las situaciones de gol que necesitamos y los goles que necesitamos. Me pone muy contento por Ferfer principalmente, porque es un futbolista